que el Señor escuchó. Estupendo. Se nos fue el internet, nunca nos pasa eso aquí en la iglesia, debe ser que hay mucha bendición por el camino y se cortó. Bueno, vamos a ver, Doña Sonia estaba en el uso de la palabra, así que la escuchamos. Fue la clave para que Dios hablara a través suyo en esa verdad, en esa dirección, porque Éxodo 20 dice, no te harás figura de cosa que hay en el cielo, ni de nada que haya en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y para mí eso fue como quitarme yo un velo de mis ojos. Y entonces hoy no ha sido fácil, pastor, no ha sido fácil, porque detrás de todo esto vienen sentimientos encontrados, en un momento sentimientos encontrados, sentimientos de duda, sentimientos de ahora qué voy a hacer, ahora que ya conozco esta verdad, ¿qué voy a hacer? Y entonces esa es la razón por la que hoy estoy aquí, por la que mi esposo y yo estamos en una misma dimensión, ¿verdad? Estamos en un mismo buscar, en un mismo sentir, porque nosotros éramos ministros de la Eucaristía por 10 años. Llevábamos 10 años de ser ministros de la Eucaristía, entonces usted podrá entender que hemos tenido, yo digo hemos, porque a través de mí, también mi esposo ha ido, a través de la palabra, Dios nos ha ido hablando muy simultáneamente en cosas que son una verdad. Y solo le pido al Espíritu Santo que nos siga iluminando y que lo siga iluminando a usted. Y muchas gracias por tomarse este momento, pastor. Muchas gracias por este ratito que nos está prestando usted. Muchas gracias. Bueno, hermana Sonia, que el Señor le bendiga. De verdad yo tenía muchas ganas de conocerla a usted porque Rey me había hablado mucho de ustedes y conocía un poquito su situación. Primeramente decirles que el Señor hace todo perfecto. El Señor no se equivoca y tiene un tiempo para cada cosa en la vida. El famoso libro del Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, para cosechar, para llorar, para reír. Hay un tiempo para todo. Y ahora usted está en un tiempo especial de su vida, porque ha llegado a un conocimiento, ha tenido un impacto con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene muchas características y una de ellas es que es viva, es eficaz y es como una espada que penetra y no nos deja igual, no nos deja, digamos, indiferentes, sino que golpea nuestras creencias, golpea nuestras tradiciones, golpea todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, lo que yo dije en aquella ocasión acerca de leer la palabra, de escudriñar las Escrituras, se lo digo hoy a usted y se lo digo a todos. La palabra de Dios es la que va a traer luz, es la que va a responder a todas y a cada una de las preguntas y de los interrogantes que ustedes tienen. No cabe la menor duda de que ustedes han sido personas que han estado muy involucradas dentro del seno de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por lo tanto, no es fácil comenzar una vida nueva, pero no es imposible, porque como ustedes comprenderán, ustedes no son las únicas personas que han tenido esta experiencia, sino que hay miles y miles de hermanos nuestros a lo largo del mundo que han tenido igual o parecida experiencia a la que usted ha tenido. Ahora bien, vayan con paciencia, no corran, no tengan prisa, no quieran entenderlo todo en 2 días. Ustedes han tardado años en llegar a este punto. Ustedes han tardado años en llegar a este descubrimiento maravilloso de los verdaderos 10 mandamientos. Porque usted sabe perfectamente, y todos los que me escuchan en esta tarde, que los 10 mandamientos, no todos, pero algunos de los 10 mandamientos que nos enseñaron, no eran realmente así.
Pero en todas las Biblias del mundo, repito, en todas las Biblias del mundo aparecen los verdaderos 10 mandamientos. Y esos 2 primeros mandamientos que nos prohíben postrar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida ante imágenes, construir figuras de madera, de oro, de plata, de lo que sea, incluso de personajes que están en el cielo, en la presencia del Señor, pues quieran que no, es un impacto tremendo. Quiero decirles como testimonio que la primera vez en mi vida que yo comencé a leer la Biblia, esa fue la porción que yo descubrí. Precisamente los famosos 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, que también están en otro libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Fui a hablar con un sacerdote que me daba clases a mí en los salesianos, porque yo cuando vivía en Venezuela estudié en los hermanos maristas, y en España, cuando vinimos a España a vivir, mis padres me metieron en los salesianos, ¿verdad? Y conozco muy bien la Iglesia Católica desde adentro, porque fui monaguillo, estuve en el coro, toda mi educación de niño fue en colegios católicos que eran de un nivel muy alto y muy bueno, en aquellos años por lo menos. Y entonces fui a hablar con un cura, un tal don Gilberto, un gran hombre, un buen hombre, y le mostré los 10 mandamientos que había descubierto en aquella Biblia que un día me habían regalado. Y entonces él, mirando en varias direcciones, me dijo: Manuel, cierra, como él me llamaba, si en algún momento de tu vida te encuentras en una encrucijada, que no sabes a quién obedecer y qué hacer, obedecer a los hombres o obedecer a Dios, quédate siempre con la palabra de Dios. Y eso es lo que hice. Comencé a leer y a leer y a leer y fui descubriendo cosas espectaculares de la palabra de Dios. Porque digamos que eso es lo más llamativo, el golpe, ¿verdad? La confrontación con el tema de la idolatría. Porque todos los católicos, lógicamente, un buen católico, pues tarde o temprano tiene que adorar alguna imagen, algún santo, alguna virgen. Es que forma parte de la liturgia, es que es imposible ser un buen católico y no adorar a imágenes o a santos, sea a Pablo, a Pedro, a María o a quien sea, ¿verdad? Pero entonces cuando uno va comenzando a leer la Biblia, uno se encuentra que lo que uno creía que era lo más importante, lo más maravilloso, resulta que era una auténtica abominación ante los ojos de Dios. Por lo tanto, mi consejo, doña Sonia, y para todos ustedes a partir de hoy es: no paren de leer la palabra de Dios. Y ese testimonio que yo contaba de aquella parejita que eran muy católicos, una pareja joven de novios, no eran ni casados en aquel momento, que me preguntó ella si era bíblico o no adorar las imágenes, y yo le dije que leyera Éxodo 20. Hoy en día esa pareja, están casados lógicamente, y son pastores de una iglesia evangélica en España, concretamente en la ciudad de Sevilla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando Dios comienza a cambiar una familia, una vida, un corazón, no hay nada ni nadie que lo detenga. No tengan miedo. Ustedes, todos los pasos que den a partir de hoy, consúltenle a Dios. Lean la palabra del Señor. No le tengan miedo al hombre, porque ustedes han sido iluminados con la luz del Evangelio, con la luz de la palabra de Dios, y por lo tanto no tienen que tenerle miedo al hombre en absoluto. Al que hay que tenerle respeto es a Dios, pero al hombre no hay que tenerle miedo, sea quien sea y se llame como se llame. Así que yo le doy muchas gracias al Señor, doña Sonia, por conocerla, a usted, a su marido, y siga adelante. Les voy a contar a todos un pequeño testimonio. En uno de los muchos viajes que he realizado a Israel, a Tierra Santa, vino conmigo en el grupo un matrimonio muy devoto, muy católico. Ella concretamente tenía varias hermanas monjas, y estaban a punto de canonizar a un antepasado de ella. Cuando vinieron conmigo a la ciudad de Jerusalén, los llevé al sepulcro bíblico, al sepulcro que tiene todas las características bíblicas, como dice la palabra de Dios. Y después le llevé a otro sepulcro, que es el de la tradición,
donde hay un montón de velas y de imágenes. Y cuando esta mujer iba a entrar, ella se detuvo bruscamente en la puerta de ese sepulcro y me dijo: yo no quiero estar más tiempo aquí, porque en el otro lugar donde estuve se respira vida y aquí se respira muerte. Y la pregunta de ella es la que muchos católicos se hacen: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a mis amigos? ¿Qué le digo a mis amigas, al sacerdote? ¿Qué le digo a mi familia? Usted por eso no se preocupe. Ustedes lo único que tienen que decir es: yo quiero obedecer, yo amo al Señor y yo me someto a mi Dios. Usted no ha renunciado a Dios. Usted no ha renunciado a nada digno de alabanza. Por lo tanto, lo que le tiene que decir a todo el mundo es: Dios está cambiando mi vida, estoy leyendo su palabra y lo que le puedo decir es que lean la Biblia como yo la he leído y el Señor se encargará de hacer la obra correspondiente en cada persona. Es lo que le puedo decir, doña Sonia. Perfecto. Ok. Bueno, pues, perfecto, gracias. Como resumen, no tengan miedo al hombre, lean la palabra del Señor, no tengan ningún temor, y a cualquier persona que les pregunte, díganle simplemente que ustedes están leyendo la palabra de Dios y que el Señor es el que está haciendo la obra en vuestros corazones. Por lo tanto, no le tengan ningún temor al hombre, sigan leyendo la palabra, que el Señor tiene grandes sorpresas para todos y para cada uno de ustedes por el camino. Doña Sonia, un beso, que Dios le bendiga, saludos a su marido, a su esposo, que Dios le guarde, mucho ánimo y a seguir adelante y a leer mucho la palabra de Dios, que en ella usted va a encontrar la respuesta a todas las preguntas y el Señor le va a indicar con su Espíritu Santo, que ahora vive dentro de usted, lo que tiene que hacer en todo momento. Que Dios le bendiga grandemente. ¿Me escucharon bien ahora? Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, yo quisiera también decirle a cualquier otra persona que esté conectado en esta noche, que si tiene alguna pregunta, que aprovechando este momento tan bonito que estamos teniendo, que con toda libertad la haga. Ahora, perfecto, perfecto. Ok, buenas tardes, pastor. Que Buenas Señor le tardes, bendiga. hermana. Y a todos los hermanos. De verdad que es bueno estar acá con ustedes. Para mí es una alegría inmensa. Y bueno, sí, tengo una pregunta rapidita para para darle chance a todos los demás. Es que tengo una duda con respecto a la oración. En la Iglesia Católica normalmente se ora rezando el Padre Nuestro, como todos los católicos saben. Padre Nuestro que estás en el cielo. Aquí todo el mundo sabe, los católicos, lo que es el Padre Nuestro. Yo estuve leyendo en Lucas 11, que cuando los discípulos se reúnen con Jesús, igual le preguntan de qué manera ellos podían orar. Y él les dice que oren de esta manera: Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, se repite la misma oración que hacen en la Iglesia Católica. Mi duda es esta: nosotros que ya estamos teniendo una relación directa con Jesucristo, como usted bien lo dice, ¿podemos seguir haciendo esa misma oración o debemos orar como si tuviéramos una conversación con Dios directamente, sin tener que usar tanto palabrerío y tantas cosas que se decían en la otra iglesia, sino como que vaciar tu corazón y decir lo que tú sientes, lo que tú piensas, y Él le irá indicando a uno de qué manera uno va a ir orando, ¿no? Ok, Esa es mi pregunta. Hermana, escuché muy bien su pregunta y le voy a pasar a responderla, y que la respuesta sirva también para todos los que están conectados en esta tarde. Primeramente, hermana, decirle que la oración, la preciosa oración del Padre Nuestro, no es una oración de la Iglesia Católica. El patrimonio no lo tiene la Iglesia Católica, ni la Iglesia Evangélica, ni nadie. La oración preciosísima del Padre Nuestro está en la Biblia y la enseñó nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Permítame leerles al grupo las palabras previas y posteriores a la preciosa oración del Padre Nuestro. En el Evangelio según San Mateo, por si tienen la Biblia a mano y quieren seguir la lectura conmigo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 5, dice la palabra de Dios: y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 7. Y orando no uséis vanas, escuchen, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Es decir, en el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, hay libros muy gordos, libros enormes. El más famoso se llama el Sidur, donde hay oraciones absolutamente para todo. Para cuando usted come, cuando usted bebe, cuando usted sale, cuando usted entra, cuando se muere una persona, cuando nace un niño, para un matrimonio, para un bautismo, absolutamente para todo. Son oraciones que se hacen continuamente. Hay 3 oraciones que en el pueblo de Israel obligatoriamente todo devoto tiene que hacer cada día. La oración de la mañana, que se llama Shaharit, la oración de la tarde, aproximadamente como a las 3 de la tarde, que se llama la Minjá, y la oración de la noche, que se llama la oración de Arbit. Todos los días las mismas oraciones, las mismas lecturas, los mismos salmos, toda la vida. Esto ya existía en los tiempos del Señor Jesucristo. Oraciones repetitivas que se aprendían de memoria, que se enseñaban de generación en generación, el padre al hijo, el hijo al nieto, sucesivamente. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le enseña a los discípulos y a todos los cristianos una oración modelo, una oración base, que va a servir para que sobre esa oración sepamos qué cosas podemos pedir y cómo debemos pedirla. ¿Es malo repetir en alta voz el Padre Nuestro? En absoluto. En absoluto. El Padre Nuestro, repito, no es una oración de la Iglesia Católica ni una oración de la Iglesia Evangélica, es una oración bíblica. Ahora bien, hay muchas cosas que no incluye el Padre Nuestro, pero como el Padre Nuestro me enseña a pedir ciertas y determinadas cosas, yo puedo pedir por mi familia, puedo pedir por mi salud, puedo pedir por mi país, puedo pedir por un trabajo, puedo darle gracias al Señor por lo que tengo, por lo que he aprendido, por los hermanos en Cristo que estoy conociendo, etcétera, etcétera. Es decir, no está mal repetir el Padre Nuestro en alta voz, en absoluto, pero por favor, no lo hagan, permítame la expresión, como los loros, de una forma ya repetitiva, de memoria, que no sabemos lamentablemente lo que estamos diciendo. Si alguien quiere usar y hablar de vez en cuando con las palabras de la preciosa oración del Padre Nuestro, no hay ningún problema, pero no lo haga como un rezo repetitivo, monótono y aburrido, sino que usted puede orar ahora con total libertad a su Dios, a su Padre Celestial, que lo conoce, que lo ve, y por lo tanto no se limite, repito, no se limite única y exclusivamente a repetir el Padre Nuestro, porque usted puede orar hoy por hoy lo que quiera. Y miren, les voy a dar un consejo que me dieron a mí hace muchos años. Si usted quiere aprender a orar bien, bíblicamente, utilizando términos bíblicos, oraciones preciosas, lean los Salmos. El famoso y precioso libro de los Salmos, que hay 150, léalo. Cada día puede leer un salmo. Hay 150, muchas son oraciones, pero usted va a aprender oraciones preciosas que también, como no, usted puede utilizar esos términos, esas frases y esas palabras. Así que como conclusión, usted puede repetir el Padre Nuestro cuando quiera, siempre y cuando no lo haga de una forma repetitiva, monótona, religiosa y aburrida, pero no se limite única y exclusivamente a
orar usando el Padre Nuestro, porque usted puede hoy por hoy orar con total libertad de padre a hijo, de hijo a padre, cuantas veces quiera. Espero que haya quedado bien, quiero decir, espero que haya quedado clara, mejor dicho, la respuesta a su pregunta, querida hermana. Perfecto, quedó totalmente claro. Y Amén. quería acotar que sí, bueno, que tengo los libros de los Salmos, un librito solo de Salmos y lo leo siempre, pero bueno, era mi duda. También quería decirle rapidito, porque yo no es que estuve hasta ayer en la Iglesia Católica, pasa que vengo de una familia donde la mitad es católica y la mitad es cristiana. Y entonces me quedaban como que dudas y quise entrar para aclarar dudas, pues de verdad Muy que bien. chévere. Gracias y de verdad que feliz con la respuesta. Gracias. Bendición, hermano. Bendiciones. Vamos a darle lugar a otras personas. Yo, como me estaba fallando el ordenador, la computadora, tengo el iPhone en la mano, el teléfono, pero tengo la pantalla frente a mí. Y Vanessa, si tú ves a gente con la mano levantada queriendo hacer una pregunta, dime de quién se trata y le damos enseguida lugar para que haga su pregunta. Silvia Colín. Ok, Silvia Colín, por favor, si es tan amable, abra su micrófono y haga la pregunta que usted quiera. Ok, bienvenidos todos y qué bueno que estamos en esto y que nos salimos a tiempo de una religión en la que cuando yo me di cuenta hasta lloré porque dije, Dios mío, he sido engañada toda mi vida. Pero bueno, mi pregunta, tengo muchas preguntas, pero voy a hacer una para que todos tengamos tiempo de hacer alguna. ¿Cómo guardar correctamente el día de reposo? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Porque en eso sí tengo mucha duda. También, por ejemplo, pues yo soy enfermera, yo trabajé 28 años en la noche para el Seguro Social y pues obviamente que quienes hemos trabajado en ciertos días es muy difícil guardar el día de reposo. Quiero entender que a lo mejor hay que contar 7 días y guardar ahí un día de reposo, por ejemplo, ahora para los jóvenes, para mis hijas, que trabajan mucho más ahora desde que están conectados en línea, ha sido más difícil que puedan incluso dedicarle un momento a Dios porque terminan exhaustos. Esto del encierro creo que ha sido peor para mucha gente porque no le dedican el tiempo tampoco a los hijos o tienen que estar más al pendiente con las tareas. Pero ¿qué se puede hacer para la gente que no puede guardar exactamente el día de reposo? Vamos a ver. Cuando uno lee en Génesis, el primer libro de la Biblia, todo lo que el Señor le ordenó a Adán y a Eva que hicieran, curiosamente, una de las cosas que le pide es que el séptimo día lo santifiquen. La palabra santificar significa apartar o consagrar. ¿Me explico? Apartar o consagrar es lo mismo que santificar. Bien, se lo dijo a Adán y a Eva. Es decir, en el séptimo día, ¿qué es lo que tenían que recordar? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué tenían que tener presentes aquella pareja por el hecho de que Dios le dijera que tenía que apartar ese día de una forma especial? Ahora bien, los días en la Biblia no reciben nombre. Se llama día primero, segundo día, se juntan los números, noten qué interesante, los números ordinales con los números cardinales. No se dice primer día, sino día primero, después segundo día, tercer día, así sucesivamente. El único día de la semana, repito, el único día de la semana que recibe un nombre es el séptimo, que se llama en nuestro idioma el sábado, y en el idioma bíblico la palabra es Shabbat. Shabbat, de la cual procede con las mismas letras, pero cambiando la pronunciación vocálica, la palabra Shebet, que significa sentarse o reposar, cesar actividad, ¿verdad? Cesar cualquier actividad y consagrar o santificar ese día única y exclusivamente para el Señor. Bien. A lo largo de la historia, ningún pueblo guardó ese día de reposo porque se desviaron. Unos comenzaron a adorar a Moloc, a Baal, a Milcón. Solamente el pueblo de Israel
a lo largo de la historia y después de recibir la Torá o la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés, recibió la orden, y está dentro de los 10 mandamientos, de santificar el día de reposo, el Shabbat. No cualquier día, sino el séptimo. ¿Por qué? Porque en el séptimo día Dios cesó su actividad creadora. Dios no hizo nada, no habló, no hizo nada, ya todo estaba terminado. Y entonces, para decirle a las naciones paganas, nosotros no hacemos nada, porque es el testimonio visible, objetivo, que Israel podía dar como botón de muestra de que ellos creían en una obra creadora por mano de un Dios creador. Entonces, cuando la gente decía, pero ustedes, ¿por qué no trabajan en sábado? ¿Por qué los animales descansan en sábado? ¿Por qué no hacen nada? Porque nosotros creemos que Dios creó todo en 6 días y el séptimo día reposó. Era un testimonio tremendo. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos ya con la iglesia, con el cristianismo, uno históricamente sabe perfectamente, y solamente es cuestión de indagar y estudiar un poco, que los cristianos seguían, porque la inmensa mayoría en un principio eran judíos, seguían en las casas, en sus hogares, partiendo el pan. Y uno dice, bueno, partiendo el pan se refiere a que tomaban lo que llamamos la Santa Cena, el pan y el vino. No. Es que todos los sábados, el día de reposo Shabbat, se parte un pan, que es un pan trenzado, y se comparte vino. Todos los días del año que caen en Shabbat, se parte el pan y se toma el vino. Esa ceremonia se llama Kiddush. Se santifica esa ceremonia, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, algún día hablaremos de todo lo que se fue lamentablemente deteriorando con el paso del tiempo y en los muchísimos concilios que se fueron celebrando a lo largo de la historia, se fueron añadiendo y quitando cosas fundamentales que se habían practicado por siglos y siglos. Y una de las cosas que concretamente en el concilio de Nicea, antes del 400 antes de Cristo, concilio de Nicea, estudien eso en Google, por favor. En ese momento, la cristiandad, el liderazgo de la cristiandad en ese tiempo, transformó y cambió el Shabbat por el domingo. ¿Qué les parece? Hay unas declaraciones de un alto obispo de la Iglesia Católica de los Estados Unidos que con sus ropas sacerdotales da una conferencia, la pueden buscar en internet, en YouTube, donde él pide perdón porque él lee el decreto, el año, el día y la hora en la que la cristiandad quitó en ese concilio de Nicea el día sábado y lo sustituyó por el domingo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En nuestra tradición cristiana es muy difícil, no sé ustedes hermanos, pero es muy difícil por las cuestiones laborales fundamentalmente, guardar el día de reposo. De hecho, los cultos, el culto principal de la mayoría de las iglesias, aunque aquí el sábado lo hacen los jóvenes, ¿verdad? Y en muchas congregaciones, el culto principal es el domingo. ¿Por qué? Porque en el sábado trabaja mucha gente y no vendría nadie al culto. Entonces, por cuestiones de prácticos, por ser prácticos, nos congregamos el domingo. Ahora, en Cristo, todos los días son del Señor. Todos. El problema es que en el paganismo sí le pusieron nombres a los días de la semana. Y uno dice, ¿cómo es eso? El lunes se adoraba la luna, el martes al planeta Martes, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo en inglés es el Sunday. ¿Qué es el Sunday? El día del sol, los adoradores del sol. Entonces, lamentablemente, muy poca gente puede juntarse en familia tranquilamente alrededor de una mesa a tener un día de reposo, en este caso el Shabbat. Ahora, mi consejo es, todos los que puedan, el sábado, pasarlo en familia, comer juntos, con los hijos, con los nietos, orar juntos, bendecirse los unos a los otros,
háganlo. Pero por cuestiones prácticas, el venir a la iglesia el domingo no es ningún pecado mortal, es por cuestiones de cuestiones prácticas. Ahora bien, hay ciertos y determinados trabajos, como por ejemplo médicos, bomberos, policías, etcétera, que según las leyes que después establecieron los rabinos a lo largo de la historia, la vida humana está por encima del Shabbat. Es decir, usted si tiene que salvar una vida en Shabbat, lo hace, independientemente de que sea día de reposo. Jesús le dijo una vez a un líder de una sinagoga en Israel, le dijo, tú eres un hipócrita, querido, porque esta hija de Abraham que estaba 18 años atada por Satanás en tu congregación, que no se podía enderezar, tú no orabas por ella, pero sin embargo hoy te has levantado y has desatado tu buey del pesebre y lo has llevado a beber. ¿Cómo es posible que le dé más importancia a la vida animal que a la vida humana? Entonces lo que no tenemos es caer en un fanatismo y creer que porque no podemos guardar el día de reposo nos vamos a condenar. No, hay que procurar cumplir con todo dentro de nuestras posibilidades. Pero el día de reposo es fundamentalmente un día de eso, de reposo, de tranquilidad, de sosiego, de calma para estar en familia, estar juntos, cesar cualquier actividad que pueda ser cesada. Y luego el domingo nos juntamos como pueblo de Dios en nuestras iglesias, nuestros cultos, y no hay ningún problema. Pero en Cristo no nos ceñimos única y exclusivamente como Israel a un día de la semana, sino que en Cristo todos los días son del Señor. Y para finalizar, en la carta muy interesante a los hebreos, que la tenemos en el Nuevo Testamento, antes de la carta de Santiago, dice que enseña que Cristo es nuestro reposo, es decir, Cristo es nuestro Shabbat. En Cristo, ese reposo que se representa con un día a la semana, nosotros lo tenemos constante y permanentemente todos los días de nuestra vida. Espero haber respondido a su pregunta, querida hermana. Sí, sí, pastor, y es que como se habla de que la gente no se salva si no guarda el cuarto mandamiento y en eso está el séptimo día, pues digo, híjole. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ah, la salvación no se gana por los mandamientos. Permítame ponerles el ejemplo de un joven rico que un día vino al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar, para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿estás cumpliendo con los mandamientos? Y le dijo, sí. Y le dice, pero aún te falta una cosa. Es decir, cumplía con los mandamientos, pero le faltaba una cosa. Luego, por sentido común, simplemente por guardar los mandamientos no ganamos la salvación de nuestra alma. Porque si fuera por eso, ¿para qué vino Cristo a morir en una cruz? Si cumpliendo con los mandamientos, que tampoco son tan difíciles de cumplir, obtenemos la salvación de nuestra alma, entonces la obra de Cristo en la cruz no era necesaria, nada más lejos de la realidad. La salvación no se obtiene por lo que hacemos, sino por los méritos de Cristo. ¿Amén? Ok, gracias. Tengo más preguntas, pero bueno, a ver que alguien más haga. Ok, gracias hermana, bendiciones. A su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, pastor. La verdad buenas tardes. Buenas tardes. Somos una bendecida. Le presento a Carla, mi hijita, que tiene 23 años. Hola, Carla. Somos de Argentina. Hola. Y, ¿cómo es? Somos una bendecida porque todos los días escuchamos el devocional y la verdad que somos una bendecida de tenerlo en nuestras vidas, porque gracias a usted hemos interpretado la palabra, hemos tenido mucho conocimiento y nos ha ayudado un montón, porque en la Iglesia Católica jamás leímos la palabra, jamás. Siempre que íbamos a misa nunca la interpretábamos tampoco, pero al tenerla a usted en nuestras vidas somos una bendecida por guiarnos, por ser nuestra guía. Le agradecemos a Dios. Que Dios lo bendiga inmensamente. ¿Me escucha, pastor? Bueno, la pregunta que yo le hice la vez pasada era el tema de la Biblia, porque nosotros tenemos la Biblia católica y ahora tenemos la Reina Valera. Lo que quería consultarle yo, que le consulté la vez pasada, era qué hacíamos con la Biblia católica. Pero usted nos había dicho que había una parte de la Biblia católica que era muy interesante leerla, pero no me acordaba, por eso quería tomar nota para guardar. ¿Cuál era la parte interesante para leer? No se escucha, no lo escucho, no lo escucho.
Perdón, había quitado el micrófono. Ah, La Biblia católica es una muy buena versión. La Biblia católica generalmente es versión Nácar Colunga, que son los apellidos de la persona que tradujo la Biblia. Igual que la Reina Valera son los apellidos de Cipriano de Valera y de Casidoro de Reina, ¿verdad? Ahora bien, no descarte la Biblia católica, léala todas las veces que quiera, sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? A veces nosotros en la iglesia o cuando yo hago los devocionales por internet, claro, al yo leer la Reina Valera, yo le aconsejo a la gente que tengan la misma versión para que puedan seguir la lectura. Pero la versión Reina Valera es buena, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Aunque permítame que le corrija una cosita, hermana. No hay Biblia católica y Biblia evangélica. La Biblia es Biblia. No es ni de los católicos ni de los evangélicos. Hay una sola Biblia. ¿Ok? Okay. Ahora, ¿qué ocurre? Mire, en el Concilio de Trento, antes mencioné el de Nicea, ahora les voy a mencionar otro. Siglo XVI, Concilio de Trento, tomen nota. La Iglesia Católica hizo muchos cambios, quitó, puso muchas cosas, y una de las cosas tremendas que ocurrieron en el famoso Concilio de Trento fue que la Iglesia Católica decidió añadirle 7 libros más al canon de la Biblia. Es decir, lo que ya estaba establecido por siglos y siglos y siglos. Fíjese, le estoy hablando del siglo XVI. Luego habían pasado ya muchos siglos después de Cristo, ¿verdad? Le añadió 7 libros de historia judía. Algunos de esos libros se llaman Baruch, Sabiduría, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, ¿verdad? En total 7 libros. 7 libros de historia. Usted dice que es de Argentina, ¿verdad? Sí, de Argentina, pastor, sí. Imagínense que en la Biblia añadieran historia de la República Argentina. Y que la agregue. Es una historia interesante, pero que no tiene nada que ver con lo que el Señor ya había puesto en su palabra. Entonces yo recomendé en un momento la lectura de los libros de Primera y Segunda de Macabeos. Y voy a dar una pequeña explicación para explicarles el por qué lo recomendé. En el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida en 2 partes. Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo. Nuevo Testamento, después de Cristo. Bien. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Daniel, el Señor profetizó que en el futuro vendrían 4 imperios que harían cosas tremendas contra el pueblo de Israel. Esos 4 imperios eran el imperio babilónico, el imperio de los medos persas, el imperio griego y el imperio romano. Si ustedes leen el Antiguo Testamento van a encontrar muchas cosas del imperio babilónico y también muchas cosas interesantes del imperio medo-persa, pero no va a encontrar ninguna información del imperio griego. Cuando empiezan ustedes a leer el Nuevo Testamento se encuentran, por ejemplo, a los romanos, a los centuriones, se encuentran a Poncio Pilato, etcétera, en el Nuevo Testamento. Y uno dice, ¿y qué pasó con los griegos? No están en la Biblia. ¿Por qué? Porque entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. No se cuenta nada. No pasó nada. Claro que pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, la historia de Alejandro Magno, la historia del imperio griego. Entonces, ¿qué pasó con ese imperio? ¿Qué hicieron en Israel? ¿Qué hicieron con el templo de Jerusalén? No lo sabemos, pero en Primera de Macabeos y en Segunda de Macabeos encontramos cosas muy interesantes que ocurrieron en ese periodo de la historia. Por ejemplo, la profanación del lugar santísimo, con un tal Antíoco Epifanes que profanó el lugar santísimo y que puso unos ídolos tremendos. En fin, es una historia muy interesante y esos libros están en la iglesia, en la Biblia, digamos, de la Iglesia Católica, la versión Nácar Colunga. Los macabeos eran unos hermanos que se rebelaron contra el Imperio Romano. No se llamaban macabeos. Creo que uno se llamaba Simón,
otro se llamaba Judá, todos murieron como mártires. Ellos pelearon, se rebelaron contra el imperio griego y volvieron a consagrar el templo, que era un santuario pagano griego y que era un gimnasio para hacer gimnasia los griegos, lo volvieron a consagrar al servicio al Señor, ¿sí? Entonces a ellos los llamaban los macabeos, que viene de la palabra macab. La palabra macab en hebreo significa martillo. Un macab es un martillo, son los que golpeaban, los que amartillaban, los que golpeaban a los enemigos, y de ahí viene la palabra macabeos, ¿verdad? Entonces es una historia muy interesante que sería muy bueno que ustedes la leyeran. El libro de Judith es una chica que hace algo por la historia del pueblo de Israel. Esa es la gran diferencia que hay entre una Biblia y otra. Por lo demás, la versión Nácar Colunga católica y la versión Reina Valera son muy buenas versiones en castellano para poder entender el mensaje divino, el mensaje de Dios. ¿Sí? Sí. Muchas ¿Okay? Gracias, pastor. Le entendí. Por nada. Muchísimas por gracias favor. y que Dios lo bendiga. Gracias por igualmente. siempre, por sus devocionales. Amén. Gracias, un placer. Gracias. ¿Más preguntas tenemos, Vanessa? Sí, buenas tardes a todos y que Dios me los Buenas bendiga. tardes, igualmente. Muchísimas gracias, pastor, de verdad, por toda esta oportunidad que nos está dando a todos nosotros. En lo particular, pues siempre he venido de una iglesia, de una formación católica, toda mi familia, de verdad. Aquí nadie me ha dicho, pues, nadie me ha invitado. Es el mismo Señor quien ha puesto todo en mi vida, porque precisamente tuve esa curiosidad de estar empezando a leer la Biblia, y obviamente pues a partir de que empecé a leer, que no sabía ni por dónde empezar, yo empecé desde el principio, desde el Génesis. Entonces empezaron a surgirme muchas dudas, precisamente eso de la idolatría, de los ayunos, de todo esto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, en lo que me respecta es en lo que veo en la cuestión de los diezmos y de los ayunos. Porque si bien es cierto, por ejemplo, acá en la Iglesia Católica muchas veces decían, no, que los diezmos, pues no necesariamente estos, no es necesariamente dar el 10% de lo que tú ganas a esto, sino ayudar a otra gente, ¿no? Entonces, eso me causa como conflicto también porque, bueno, yo pienso que según lo que estoy leyendo, pues es para beneficio del Señor, ¿no? Para edificar. Que esa es otra de las dudas que tengo yo aquí, por ejemplo, ahorita que estamos en la iglesia virtual, ¿cómo hacemos nosotros para aportar, para poder ayudar y contribuir a que esta comunidad crezca? Porque es para beneficio de Dios precisamente. Y lo del ayuno, bueno, ya eso es otra cosa que me imagino que será en otra oportunidad. Vamos por parte, vamos. Piano, piano se va lontano, dicen los italianos, poquito a poco, ¿no? Miren, hermana, vamos a ver, que quede bien claro para todos los hermanos, todo el grupo que en esta tarde está conectado, que yo, que les habla, en ningún momento he hablado de aportar absolutamente nada. ¿Ok? No hablamos de diezmos, ni de ofrendas, ni de donaciones, ni de limosnas. No he hablado absolutamente nada de eso, ni lo haré, salvo si me preguntan. Pero nuestra prioridad y nuestro objetivo no es pedir dinero, ni aprovecharnos de la generosidad de la gente, ni muchísimo menos, ¿verdad? Eso lo quiero dejar bien claro, y además ustedes saben perfectamente que me llevan algunos años escuchando, y lo único que hago es simplemente decir gracias de todo corazón a los que sienten en su corazón en algún momento mandar alguna aportación, pero jamás hemos pedido nada. Bueno, dicho esto, permítame decirle que cuando el pueblo de Israel recibe lo que llamamos la ley, la palabra correcta sería la Torá, la instrucción, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a esos libros se le llama el Pentateuco, que viene de la palabra 5, Pentateuco, Humash en hebreo de la palabra 5, ¿ok? Reciben 613 mandamientos. Repito, 613 mandamientos u ordenanzas. Había ordenanzas que eran para las casadas,
para las solteras, para los viudos, para los soldados, para los agricultores, para los ganaderos, para los sacerdotes. Sí, imagínense, 613 mandamientos hay para todo el mundo y para todos los gustos. Ok. Una de las cosas que el Señor dijo es que de las 12 tribus de Israel, las 12 familias que se fueron reproduciendo y formaron el pueblo de Israel, el Señor escogió a una de las 12 que fueron los levitas, la famosa tribu de Leví, que no iban a recibir herencia, no iban a recibir tierra, por lo tanto, no se iban a poder dedicar ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a ningún otro trabajo, sino solamente a las cosas del templo, del tabernáculo, las cosas del Señor, los sacrificios, etc. Entonces la pregunta es, si no podían trabajar en otra cuestión más que en los asuntos de Dios, ¿de qué vivía esta gente? ¿Verdad? Pregunta lógica. El Señor estableció un sistema maravilloso, extraordinario. Dijo, las 11 tribus restantes, Judá, Benjamín, Zabulón, Dan, etcétera, van a apartar el 10% de sus entradas. Unos apartaban papas, otros aportaban limones, otros aportaban corderos, otros aportaban fruta. Es decir, cada tribu, hablamos de miles de personas, apartaban el diezmo de sus ganancias, de sus entradas. Si vivían muy lejos y no podían traer la mercancía, la vendían y traían el dinero al templo. Entonces, con ese 10%, ese diezmo que aportaban las 11 tribus de Israel, se mantenía a la tribu de Leví, a los sacerdotes, y se mantenía la casa de Dios, es decir, el templo de Jerusalén en aquel tiempo. Bien, hoy en día, en las congregaciones, yo hablo de mi situación en España, que no recibimos ningún tipo de subvención ni de aportación económica del Estado. ¿Cómo se ha mantenido la iglesia evangélica? ¿De qué vive en la iglesia? ¿Cómo pagan la luz, el agua, los alquileres de los locales? Nosotros no tenemos propiedades, todo es alquilado. Pues con las aportaciones voluntarias de la gente, de las ovejas, de las personas. Entonces hay una costumbre dentro del pueblo evangélico que nace, que viene del pueblo de Israel, que es apartar el 10% de sus ganancias y lo aporta a la obra de Dios. Y con eso se pagan los gastos. ¿Qué es lo que está haciendo gente que nos está viendo por internet? Bueno, ellos van a la página web de nuestra iglesia y ven que hay una cuenta bancaria y hay un sistema muy sencillo, muy seguro, muy rápido que se llama PayPal, ¿sí? Y con ese sistema de PayPal, lo que hacemos es permitirle a la gente, perdón, un segundito, y el Señor es fiel y el Señor nunca nos abandona y hasta el día de hoy podemos decir que el Señor ha cuidado de su obra. ¿Me entendió la respuesta? ¿Sí? Sí, pastor, buenas tardes. Abra su micrófono, por favor. María Luz. Ok, ya puede hablar. Sí, le escucho. Le escucho. Buenas tardes, pastor. ¿Me escucha? Le escucho perfectamente, hermana. Adelante. Ya. Buenas tardes, muchas bendiciones para todos. Mi duda es que, bueno, alguien preguntó sobre eso, primero que nada, sobre el ayuno y luego sobre el bautizo. Ya, alguien por ahí, hermano cristiano de otra parte, sí me decía de que yo me tenía que bautizar luego ya. Entonces yo le dije que una vez la había escuchado a usted, que usted decía que, como dijo delante, piano. Quiero conocer bien, quiero aprender de la palabra, quiero ir poco a poco aprendiendo todo lo que es el cristianismo y lo que me diga el Señor. Entonces, no estuve un poco de acuerdo con esa persona porque
como yo siempre fui católica, toda mi familia fue católica, y siempre dije de que si algún día el Señor me llamaba, yo quería hacer las cosas bien. Entonces, estoy en eso, estoy aprendiendo y yo quiero saber si estoy errada en lo que yo pienso. Por eso mi pregunta iba ya hacia lo del bautismo, pastor. Ok, hermana. Escuché su pregunta perfectamente y se la voy a responder. ¿Usted me está escuchando bien a mí? Sí. Ok, mire, hermano, vamos a ver. Cuando uno va a la palabra del Señor, que es a donde siempre tenemos que ir a ver qué es lo que el Señor manda, a ver qué es lo que el Señor ordena, uno se encuentra que hay gente en el Nuevo Testamento que se bautizaba. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se bautizaba la gente? ¿Cómo hacía la gente en la Biblia para bautizarse? Vamos a ver cómo lo hizo el Señor Jesucristo. Uno se encuentra al Señor Jesucristo, que no es un niño, sino ya es una persona adulta, que va caminando por su propio pie a un lugar donde hay un tal Juan el Bautista que está bautizando a la gente en el río Jordán. Entonces uno dice, es curioso que el Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo en todo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Sus padres, José y María, no lo bautizaron cuando era un niño pequeño, sino que él a la edad de 30 años se bautiza, lo bautizó Juan el Bautista, y después, como saben ustedes, se va al desierto y está ayunando un montón de días hasta que él comienza su ministerio. Bueno, después cuando el Señor Jesucristo 3 años después termina con su precioso ministerio, reúne a sus discípulos y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere, escuche bien el orden, el que creyere y fuere bautizado, es decir, que él lo que quería es que la gente que se fueran a bautizar supieran lo que están haciendo. No fuera algo por tradición, algo impuesto por la sociedad, como la familia que obliga y que presiona para que al niño lo bauticen, sino que vemos que todos y cada uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que se bautizaron, ninguno era ningún niño. No eran niños de una semana, de un mes, de 15 días. No, eran gente grande, era gente adulta que primeramente creían y luego se bautizaban. No es que se bautizaban primero y luego creían. No. Ese no es el orden. El orden lo pone el Señor en su palabra. Dios en su palabra dice, primeramente hay que creer, arrepentirse de los pecados, pedir perdón al Señor y luego, como señal de ese arrepentimiento, de ese cambio, viene el bautismo. Entonces, seguramente, hermana, a usted, como a mí y como a la mayoría de nosotros, a nosotros nos bautizaron cuando éramos chiquitos, cuando éramos niños pequeñitos. Yo no sabía lo que me estaban haciendo, no me acuerdo de eso, pero cuando ya fui grande y leí la Biblia, y me di cuenta que mi Señor Jesucristo se bautizó de grande y que Él ordenó a la gente bautizarse de adulta, entonces yo dije, yo ahora me quiero bautizar, porque ahora lo entiendo, porque ahora lo quiero hacer, no porque papá, mamá, el abuelo, la sociedad o la familia lo dice, sino porque yo lo siento hacer y quiero poner en práctica ese mandamiento de la palabra del Señor. Entonces, claro que tenemos que bautizarnos de grande, hermana, pero no tenga prisa, no se preocupe. Yo estoy orando al Señor y pido ahora a ustedes que lo hagan también conmigo para que, si Dios lo permite, claro, el mundo está tan raro y todo está tan cambiado que ya uno no puede hacer planes ni de aquí a mañana, ¿verdad? Pero si Dios lo permite, para el año que viene, estamos orando para que el Señor nos permita ir a los lugares donde ustedes están ahora viviendo. A Chile, a Colombia, Argentina,
a tantos lugares donde hay tantos hermanos esperando para poder ser bautizados y también para poder conocernos personalmente. ¿Por qué no? Entonces les pido que oren, porque si el Señor lo permite, imagínense los hermanos de Argentina, de Chile, de Colombia, de otros países que se quieren bautizar. Qué lindo sería si nos pudiéramos juntar y hacer un día, un culto, una reunión en un río, en un lago, en algo, en un sitio donde poder bautizarles a todos ustedes. Así que no tengan prisa. Yo sé que muchos lo han leído, lo quieren poner en práctica porque no han leído de la palabra del Señor, pero no tengan prisa. Ya lo haremos cuando el Señor lo permita y lo crea conveniente. Amén, hermana. Así que le animo a que siga adelante con el Señor. Lea la palabra, preste atención a lo que dice el Señor y no tanto a lo que dice la gente. Y no se preocupe que cuando llegue el momento, usted podrá poner en práctica ese mandamiento de la palabra del Señor. Espero haber respondido a su pregunta en esta noche, perdón. Bueno, aquí es de noche, para ustedes es de día. Hola, pastor, qué gusto más grande poder saludarlo. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho. Ya, qué bueno, qué gusto poder saludarlo. Yo soy de Chile y bueno, católica hasta hace poco tiempo y tratando de poder seguir lo más posible algo que no conozco muy bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente, pastor. La verdad es que uno tiene que llevar una vida a diaria. Y usted sabe que en los católicos, ya que usted fue católico también alguna vez, todo sirve, todo vale. En los católicos uno iba a misa el día domingo y se sentía que había quedado purificado para el resto de la semana. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo he visto que no hay por ejemplo, para nosotros, sabe que los católicos la Eucaristía, como decía la otra señora, es súper importante. Y yo he visto que en la iglesia que usted preside, eso es una vez al mes. Y nosotros para poder comulgar teníamos que habernos confesado, ¿cierto? Y esto tampoco lo veo en las iglesias cristianas. Entonces mi pregunta es, no importa que uno no se haya confesado, o cómo lo hacen para ustedes determinar cuándo es la Santa Cena que ustedes le llaman y para poder estar bien con el Señor, porque para nosotros sabe lo importante que es la Eucaristía. Le escuché perfectamente, hermana. Le escuché perfectamente y es una pregunta muy, muy interesante y me alegro mucho que la haya hecho porque estoy seguro de que le va a ayudar a más de uno de los que están conectados en esta noche. Vamos a ir por partes, ¿sí? El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, la noche que lo crucificaron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que repartió a sus discípulos? Repartió pan y repartió vino, ¿no es cierto? Porque además esa noche se estaba celebrando una fiesta que en hebreo se llama la fiesta de Pesaj. Nosotros la conocemos como la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y es una noche muy, muy importante porque recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto. Habían estado 400 años sus antepasados en Egipto como esclavos, la mayoría del tiempo, y lograron salir milagrosamente a través de Moisés, que los llevó hasta el monte Sinaí, y bueno, todos conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, todos los años se sigue celebrando en Israel la fiesta de la Pascua, donde comen hierbas amargas, donde comen el cordero, donde comen pan sin levadura, donde toman el vino, ¿cierto? Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí, y todas las veces que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es cierto que cuando uno era católico, y sé perfectamente lo que usted dice, porque yo era casi de misa diaria, porque en aquellos tiempos teníamos que ir a misa casi todos los días en el colegio, y previamente teníamos que pasar por el confesionario. Y yo casi ya no sabía ni lo que decirle al cura, porque como me confesaba todos los días, pues ya le conté todo. Entonces lo que hacía, que me pegaban así sopapos, ya me pedía perdón por los pecados que iba a cometer, porque como iba a seguir pecando, pedía perdón por lo que había hecho y por lo que iba a hacer. Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, nosotros nos confesamos a Dios.
porque es el único que puede perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Por qué lo hacemos en nuestra iglesia? No en todas es igual. Conozco iglesias que lo hacen todos los domingos, todas las semanas. En nuestra congregación lo hacemos una vez al mes y repartimos pan y vino para todos. No solamente me tomo yo vino y a la congregación le damos pan, sino que todos somos iguales delante de Dios y todos tomamos pan y todos tomamos vino. Dice la Biblia que cuando se va a participar de la Santa Cena o del pan o del vino, de la comunión, llámelo como quiera, uno tiene que examinarse, uno tiene que probarse a sí mismo. Es decir, uno tiene que estar bien delante del Señor. Entonces siempre aconsejamos que antes de participar del pan y del vino, ya que no hay confesionario, ya que no tiene que venir la gente a mí a confesarse y pedirle perdón y yo absorberle y ordenarles una penitencia, lo que hacemos es, antes de participar del pan y del vino, oramos. Y yo digo, hermanos, si hay algo que tienen que arreglar entre ustedes, si hay algún pecado de lo cual tienen que arrepentirse, por favor, pónganse bien delante de Dios para que puedan participar dignamente, como dice la palabra. Entonces, curiosamente, les anuncio a todos ustedes, este domingo por la tarde, a las 6:30 de la tarde, hora aquí en Canarias, vamos a participar del pan y del vino. Entonces, yo anuncio esto por si alguno de ustedes que ya ha entendido el Evangelio, que va en serio con el Señor, quiere unirse virtualmente en ese momento con nosotros. Lo van a hacer miles de personas en muchas partes del mundo, pero si ustedes nunca lo han hecho y les gustaría participar del pan y del vino, pues tenga preparado el pan y el vino o el zumo de uva para ese día, y cuando llegue el momento, usted que va a ver el culto por YouTube en directo, cuando yo diga participemos ahora juntos del pan, usted lo puede hacer. Cuando participemos juntos de la copa, usted lo puede hacer. Y algún día, si Dios lo permite, lo haremos juntos en persona. Así es que nosotros, ya digo, nos confesamos al Señor, procuramos estar bien delante del Señor para participar dignamente del Señor. Así que de aquí al próximo domingo, todo lo que tengan que arreglar, si tienen que pedir perdón, si tienen que perdonar, si tienen que alinearse con el Señor, procuren hacerlo todo decentemente y con orden, para que el próximo domingo, si Dios quiere y lo permite, podamos participar juntos del pan y del vino y disfrutar de un tiempo muy bonito en comunión. A pesar de la distancia, podemos hacerlo virtualmente por internet. ¿Les parece? Espero haber respondido a su pregunta, querida hermana. Sí, fue muy maravilloso, pastor, muy amable, muy claro, y quedé bastante tranquila porque era una de las dudas que yo tenía precisamente, porque usted sabe lo que significaba para los católicos, pero ya ahora que yo ya no sé dónde tengo el pie, espero que en la iglesia, que verdad, porque es difícil, es muy difícil guardé la Virgen, yo era marianista de rezar el rosario todos los días, y hay cosas que han sido difíciles, pero estoy muy contenta porque a través de la Biblia que la aprendí a leer con usted, pastor, me he ido dando cuenta y he ido encontrando las respuestas ahí. Entonces no siento que estoy haciendo algo mal, porque me sentía como engañando a la Virgen, me sentía como mal, me sentía con un peso súper grande. Claro. Entonces ahora ha sido muy reveladora su palabra, usted es muy claro, me encanta cuando se enoja y nos reta, me gusta muchísimo eso, ha sido muy amable. Muchas gracias, hermana, gracias, un placer. Muchas bendiciones. Un placer poder servirla, y le voy a decir que hay un versículo en la Biblia, en la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No se sienta mal por hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Al contrario, dígale: gracias, Dios mío, porque ahora con tu palabra tengo más paz y más tranquilidad que nunca. Y yo le animo a que este domingo, tal vez por primera vez en su vida, no lo sé, usted se anime con su trocito de pan y su copita de vino
a participar con miles de hermanos de la Cena del Señor, recordando su muerte, su resurrección y su venida. Que el Señor la Así bendiga. será. Así será. Amén. Muy amable, pastor. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a ver quién es la siguiente que tiene más preguntas. Abre tu micrófono y te escuchamos atentamente en esta tarde. Buenas tardes para todos. Activa el micrófono, Alberto. Encienda su micrófono, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, hermano, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes para todos. Especialmente para usted, pastor, un saludo cordial. Mi nombre es Alberto Sánchez, de acá desde Colombia, en el departamento del Valle, en un municipio pequeño que se llama La Victoria Valle. Bueno, como se ha venido hablando con respecto a lo de católicos, a ver, yo he sido católico toda la vida. En tiempos de pandemia, por recomendaciones, un día me colocaron a ver el pastor online y me quedó gustando y desde ahí empecé a verlo a usted y me he enamorado bastante de su forma de predicar, de su forma de enseñar, de su forma de hablar, sobre todo porque en usted no se ve fanatismo, sino como esa enseñanza. La enseñanza que de pronto uno quiere, como esa verdad, toda esa verdad que está escrita en la palabra y que realmente en la Iglesia Católica nos la han ocultado toda la vida, porque la Iglesia Católica somos ciegos a todo lo que va uno aprendiendo cuando empieza uno a leer la palabra. Me genera muchas dudas con respecto al cambio que estoy obteniendo en estos momentos. De hecho, ya he ido como en 2 ocasiones a una iglesia cristiana por ir a mirar a ver, porque de todas formas esto es un cambio que uno empieza como a tener. Mi familia es una familia muy grande, de 76 personas aproximadamente, todos son católicos, entonces yo me confundo y digo, yo me preocupo y empiezo a decir, ¿cómo voy a convencer yo a mi familia de que me crean esto? De hecho, mi mamá tiene 93 años y me pregunta, hijo, ¿ya fue a misa? Y yo, sí señora, pero, o sea, yo le digo que ya fui a misa, pero fue en el culto, o estuve viendo la prédica suya ayer, y le dije yo, mamá, ya fui a misa. Entonces, como todas las confusiones. De hecho, uno también está acostumbrado a persinarse, a santiguarse. Entonces, todo eso me genera a mí cambios que me tienen como así, pero, o sea, decidido a aprender mucho de usted, pastor, porque, o sea, usted es una persona que atrae. Uno se puede quedar toda la noche viendo prédicas suyas de hace 2, 3 años y uno no se cansa. Le aseguro que uno no se cansa. De hecho, anoche me vi como 3 seguidas y uno no se cansa de verlo a usted. Entonces, estoy muy contento de haberlo conocido, aunque sea por redes sociales. Y qué rico que esté pensando en venir el otro año a los diferentes países. Aquí en Colombia lo esperaremos, porque hasta que usted no venga a Colombia, yo creo que no me bautizaría. Bueno, vamos a ver, Alberto. Mira, hermano, la mejor forma de predicar, ¿me oyes bien? Sí, señor. La mejor forma de predicar es con el ejemplo. Entonces, si usted da un buen ejemplo a su familia, yo le aseguro casi al 100% de que va a ser su familia la que le va a preguntar a usted qué le está pasando, qué le hicieron a usted. Porque es imposible que un cristiano de verdad, nacido de nuevo, comprometido con el Señor, que se toma en serio su vida cristiana, pase desapercibido. Usted no se preocupe por convencer ni a su familia ni a nadie, porque ese no es nuestro trabajo. Eso lo hace el Señor.
Y Él lo sabe hacer mejor que usted y que yo. Así que usted limítese única y exclusivamente a hacer lo que el Señor dice. Y no se preocupe que le va a llegar la oportunidad, créame, le va a llegar la oportunidad de que usted pueda explicar qué es lo que le está pasando. Y mire, esto es muy fácil. Mire, a su papá, a la mamá, a la abuela, al sobrino, a quien sea, mire, yo lo que estoy haciendo es leer la Biblia, escuchar unos cultos y unas predicaciones y tratar de agradar a Dios lo mejor posible dentro de mis posibilidades con la ayuda de Dios. Y no se preocupe, Alberto, que Dios ya le dará sabiduría y palabra para que usted pueda dar una explicación coherente a toda la persona que le pregunte, que le van a preguntar qué es lo que te está pasando a ti, porque tú estás raro, a ti te han hecho algo, tú estás yendo a algún sitio, a ver, dinos, cuéntanos. Tú no te preocupes, Alberto, que ya el Señor te va a dar la oportunidad de hacerlo. Fortalécete bien en el Señor, ponte bien con el Señor, sé un ejemplo, que no te señalen con el dedo y te digan, sí, pero usted mucho cristianismo, pero mire esto y mire aquello. No. Procure que su vida sea un botón de muestra, una referencia buena. Y ya verás que el Señor va a hacer la obra. Y mire, claro que hay costumbres como el persignarse y otras cuestiones, ¿verdad? Que a lo mejor cuesta el dejarlas. Pero tú pídele al Señor, Señor, vete quitando de mi vida todas aquellas cosas que yo he estado haciendo, que a veces no sabemos ni por qué las hacíamos. Cuando en España pasaba un coche fúnebre, yo no sé si en Colombia o en los países de ustedes se hacía, pero en España, cuando pasaba un coche fúnebre, la gente se persignaba, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué? Bueno, son supersticiones. O cuando el futbolista va a entrar a la cancha a jugar, se persigna. O cuando la gente se va a tirar al agua, a la piscina o al mar, se persigna. Son costumbres, son cosas que la gente hace por tradición, pero que usted no las ve en la Biblia por ninguna parte. Porque eso lo hace uno como una especie de protección. Que no me pase nada, que no me ahogue, que no me peguen una patada y me hagan daño. Pero ¿sabe qué? Ahora tenemos la mejor protección del mundo, que es el Señor de señores y el Rey de reyes, que está en nosotros, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted no tenga miedo de pasar por debajo de una escalera, de ver un gato negro, de subirse a un avión, a un ascensor. No tenga miedo de nada, porque el Señor le va a proteger y le va a cuidar, porque usted ahora es su hijo y el Señor le va a cuidar de todo peligro y de todo mal. Así que no tenga prisa, pero sobre todo el testimonio, hermano, el ejemplo. Eso es una imagen. Usted no oyó el refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, señor. Pues así es. Usted dé un ejemplo y ya verá cómo su familia, uno detrás de otro, le van a preguntar y usted le va a poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Dios te bendiga, Alberto. Bendiciones. Bendiciones para usted también, pastor. Muchas gracias. Un abrazo grande, mi hermano. Tenemos más preguntas, ¿verdad? Mira que el tiempo vuela. El tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero me imagino que hay gente con preguntas, ¿sí o no? Dele, por favor. Dios me lo bendiga, pastor. Aquí lo escucharemos. ¿Me escucha? Perfectamente. Bendiciones para usted, para la hermana Elena, que por ahí miré su mano, para el hermano Anderson también los miré, a todos detrás de cámaras, agradecida con el Señor porque lo tenemos aquí enseñándonos. Es un maestro muy duro, pero muy justo. Entonces, mi pregunta es, pastor, ¿qué clase de pan tenemos que compartir con usted el día de, qué clase de vino, el día de que hagamos compartir Mire, el pan y el vino? Sí, está buena la pregunta, está buena. Mire, realmente lo que se tomaba, lo que se comía en los tiempos de Cristo y lo que comían los discípulos cuando llegaba esa noche, sobre todo en la época de la Pascua, era realmente pan sin levadura. Era lo que se comía, pan sin levadura. Era como de una galleta, ¿verdad? Y en el libro de Éxodo explica por qué se tenía que comer pan sin levadura, porque no había tiempo para que leudara la masa, porque tenían que salir muy rápido de Egipto. Pero mire, no se hagan problema con eso. Cualquier trocito de pan que usted tenga por la casa. Okay. Tampoco tiene que ser 1 kilo de pan. Un trocito pequeño. No se me vaya a atragantar.
Y después queramos tomar mucho más vino, Con ¿verdad? un trocito de pan cualquiera. Podemos participar juntos de la Santa Cena el domingo, si Dios quiere, que va a ser muy lindo. Y que estoy Y el seguro vino, que para muchos de pastor. ustedes va a ser la primera vez que lo van a hacer. Para mí sería la primera vez. ¿El vino, qué clase Dame de volumen, vino? no oigo nada. ¿Cualquiera? Dígame, El hermana. vino, pastor, ¿qué clase de vino? ¿Sería cualquier? Mire, vamos a ver, con el tema del vino, yo le digo, si hay alguna persona que ha tenido problemas con la bebida, es decir, que ha sido alcohólico, que ha tenido problemas con la bebida, yo le recomendaría que tomara zumo de uva. Okay. El zumo de uva, que es como si fuera vino, porque hay gente que fue alcohólica y no le conviene tomar vino. Claro. Ahora, que sí. los que nunca hemos tenido problemas con la bebida, los que nunca hemos sido esclavos del alcohol, solemos participar con una copita chiquita, copita chiquita de vino. Pero si no tiene vino, pues con zumo de uva, sin ningún problema. Perfecto. ¿Okay? Las dos cosas Era sirven, porque son fruto de la vid. Pregunta, y de la vid sale el vino y de la vid sale el zumo de uva. Así que una de las dos sirve sin ningún problema. ¿Ok? Ok, pastor. Muchísimas gracias. El Señor me los bendiga grandemente. Gracias, hermana. Miren, vamos a darle lugar a 2 o 3 preguntas más y vamos a ir terminando por ahora, porque yo creo que vamos a tener que tener más reuniones de cara al futuro. Me parece a mí que sí, ¿eh? Me parece a mí que sí. A ver, ¿quién va a ser la siguiente? Vanessa, por favor. Su micrófono. Listo. Buenas tardes. Adelante, pastor. hermana. Buenas tardes, pastor. Bendiciones, un gusto saludarle. Es mi hermana Mónica Victoria. ¿Sí nos escucha? Sí. Ok, bueno. Y pues nosotros venimos de una familia católica. Mis papás son católicos. Nosotros, pues a partir de que escuchamos sus prédicas y sus devocionales y sus cultos y las escatologías, pues la verdad hemos aprendido muchísimo con ustedes su palabra, de lo que nos enseñan, y pues estamos muy contentas. Y estoy en el proceso de enseñarle a mi hijo también, tiene 10 años y de enseñarle prédica. Yo soy divorciada, pues ella es soltera, pero mi hermana tiene una pregunta que hacerle porque pues ha escuchado su prédica y las escatologías. Entonces, pues le cedo la palabra a mi hermana. Dios me lo bendiga. Buenas tardes, pastor. Un gusto conocerlo y que se tome el tiempo de reunirnos a conocer la palabra de Yahshua. Y bueno, derivado de que he escuchado las prédicas que ha dado y las escatologías y del tema que dio el día de ayer, yo tengo una pequeña duda. No sé si existe si hay una pretribulación, tribulación y gran tribulación, o es solamente la tribulación. No sé si me pudiera aclarar ese punto. Bueno, mire, hermana, la Biblia nos habla en plan genérico, ¿verdad? A nivel general de algo que se conoce como la gran tribulación. En el Antiguo Testamento la expresión no es gran tribulación, sino es el tiempo de angustia de Jacob. Es lo mismo, pero depende si usted está leyendo el Antiguo o está leyendo el Nuevo. Solamente recibe un nombre. No hay pretribulación, postribulación, hay gran tribulación y punto. Lo que ocurre es que la Biblia sí nos da mucha información acerca de lo que va a ocurrir previo, es decir, antes de que comience ese periodo terrible que se llama la Gran Tribulación y que es el desarrollo del libro de Apocalipsis fundamentalmente, aunque también de otras profecías del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces es lo que se conoce como el tiempo del fin. Es decir, cuando se acerque el tiempo de la tribulación, vamos a comenzar a ver muchísimas señales. Algunas de ellas ya estamos comenzando a verlas. Ya se está hablando de la formación de un nuevo orden mundial. Estamos viviendo una pandemia mundial, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Millones de hermanos no se pueden congregar, iglesias cerradas, etcétera. Entonces, hay una gran tribulación que empieza con algo que se conoce en la Biblia, en Apocalipsis 6, como los sellos.
Los sellos, que son 7, a continuación 7 trompetas y a continuación 7 copas, las copas de la ira. Pero antes de que comience a desarrollarse o dé lugar el inicio de la gran tribulación, hay muchas señales previas, como los dolores a la mujer que está de parto, ¿verdad? No nace el niño en el primer momento, sino que hay unos dolores que van avisando que el niño viene, y esos dolores van preparando a la madre para el momento del alumbramiento, el momento del parto. Entonces, eso es lo que la Biblia, a grandes rasgos, nos enseña acerca de lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Ok? Ok, sí, pues muchas gracias, pastor. Oramos por usted, por su familia y por toda la iglesia. Estamos muy, muy contentas y pues que Dios lo bendiga grandemente. Pues nada, hermana, un placer haberla podido ayudar, y de todas maneras, las clases de escatología que se grabaron en su momento, allí hay también muchas explicaciones que en un momento determinado sería bueno que a lo mejor usted escuchara y que le pueden ayudar y reforzar su conocimiento de la palabra, ¿sí? ¿Okay? Me pasan una nota que dice una niña, una hija de 8 años, que no ha aceptado al Señor. Bueno, al final de la reunión vamos a hacer una oración especial para los que todavía no han aceptado al Señor, que lo puedan hacer hoy y que puedan experimentar el gozo de la salvación. Voy a dar lugar a 2 preguntas más, por favor. Así que Vanessa me va a indicar de quién se trata la primera pregunta. Tenemos 2 y terminamos con oración. ¿Me escuchan? Sí. Hola, soy dominicana y vivo en Suiza desde hace 4 años más o menos. Yo mandé mi pregunta por WhatsApp porque yo pensé que no iba a estar hoy, pero gracias a Dios he podido estar. Le quiero dar las gracias a los hermanos y a usted también, porque gracias a Dios he encontrado por fin una persona que no explica, lo digo, no explica todo realmente claro y que puedo entender. Muchas de las preguntas que tengo al escuchar las prédicas, me pasa algo especial, es que escribo las preguntas y al otro día cuando oigo el devocional o cuando oigo la prédica, las preguntas van siendo contestadas. Pero tengo un problema reciente con mi esposo. Yo al llegar aquí, visitaba la iglesia católica, yo soy católica desde hace mucho tiempo, era católica, y con él y su familia iba y visitaba, iba a la misa, iba a las actividades, pero al llegar aquí y convertirme, yo me convertí estando aquí, ya no quiero ir a esas actividades, y he tratado de explicarle, pero él no entiende, se pone molesto, se pone muy rebelde, tengo el problema con su familia porque también su familia lo presiona a él. Entonces, esa es una de las preguntas, ¿cómo hacer para nosotros poder, o para, en el caso mío, porque yo sé que es posible que otras personas tengan el problema, para poder lidiar con esa situación? Porque mi esposo no entiende el cambio que ha habido en mi vida, mi esposo no entiende, entonces su familia también lo presiona y también quiere presionarme a mí para que yo vaya a la misa, para que vaya a los bautizos y para que vaya a las actividades católicas, que de hecho yo antes asistía al principio cuando llegué aquí. Gracias, y espero que también esta duda que tengo, esta pregunta, le pueda ayudar a otras personas, porque sé que también van a pasar, si no han pasado por la misma situación que yo. Ok, hermana. Mire, hermana, no es fácil y tiene que tener mucha paciencia. ¿Usted no ha oído el refrán que dice que se casan más moscas con miel que con vinagre? ¿Sí? Pues mire, hermana, tiene que pedirle mucha sabiduría al Señor, tener mucha paciencia con su marido, porque es lógico que si él no ha tenido la experiencia de aceptar al Señor como usted se ve que él ha tenido, él no va a entender de la noche a la mañana por qué usted no quiere ir a misa, por qué usted no quiere acompañarlo a diferentes lugares, pero tiene que tener sabiduría, tiene que pedirle al Señor mucha sabiduría y paciencia para que usted pueda ir ganándolo con amor. Y el Señor le va a dar palabras y el Señor le va a dar la sabiduría necesaria para que usted sepa cómo llevarlo a los caminos del Señor. Lo mismo que le dije antes a Alberto, se lo digo ahora a usted. El ejemplo, el testimonio, es lo que va a hacer que el corazón de su marido se ablande
y que comience a interesarse por las cosas del Señor. Pero no es un trabajo de la noche a la mañana, sino que tiene que pedirle a Dios mucha sabiduría. Hay momentos que es mejor callar que ganar una discusión. Hay momentos que es mejor hablar y no callar. Es decir, es un día a día, y que el Señor le ayude a la luz de la palabra y orando al Señor por él. Ore mucho por él, ore mucho por él. Señor, toca su corazón, que él entienda el evangelio. Si usted un día, no sé cómo lo ve, pero si usted un día le dice, mira, ¿tú quieres que hagamos una oración juntos? ¿Quieres que demos gracias a Dios por la comida? ¿Quieres que demos gracias a Dios por nuestro matrimonio? Y él acepta. Es decir, vaya poquito a poco sembrando, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, y ya va a ver como poco a poco el Señor va a ir tocando su corazón, pero sobre todo con el ejemplo. No intente convencerlo, ni intente obligarlo, porque los hombres así no van. Al contrario, se lo va a poner en su contra. Y a usted no le conviene, y a usted no le interesa tener una guerra en casa. Así que tenga mucha paciencia, ore mucho por él, y que el Señor toque su corazón. Y si algún día pueden orar juntos, aproveche. Y si no, inténtelo en otra ocasión. Pero sobre todo, paciencia. Y no corra, no lo presione, porque lo que va a hacer es producir la reacción contraria. ¿De acuerdo, hermana? Ok, Que Dios la gracias, bendiga. pastor. Bendiciones. Gracias. Venga, y la última pregunta de esta reunión de hoy. ¿Quién la va a hacer, por favor? Hola, ¿me escucha? Sí. Bendiciones, pastor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, yo estoy en la iglesia virtual con ustedes. Así que acá se lo presento a Oscar, católico, y quiere preguntar él. ¿Me entendió que yo estoy en la iglesia virtual con ustedes y él es el católico? Bien, pues que haga la pregunta. Bueno, preséntate. Buenas tardes, Pastor. pastor. Buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy Oscar, que soy católico. Más atrás. Ahí habla. Yo quería hacerle la pregunta, recién lo escuchaba cuando le explicaba a usted, a la anterior señora, que tenga paciencia con su marido, que porque ella no quiere ir a misa y todo eso. Creo que cuando estamos en el catolicismo o en el evangelismo, hablamos del mismo Señor, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que yo tengo el micrófono cerrado para que no se acople aquí el sonido. Claro que tenemos al mismo Señor, claro, por supuesto. Solamente hay uno, no hay dos señores, hay uno solo. Exactamente. Entonces, ¿por qué esas diferencias? Bueno, con todo mi respeto, perdón, dígame su nombre otra vez, disculpe, que se me olvidó. Oscar, pastor. Oscar, ok, gracias. Oscar, la diferencia entre los católicos y los evangélicos no está en el Señor, en absoluto. Ahí no radica la diferencia entre un católico y un evangélico. Sí, ya lo sé. Si usted y yo nos sentamos a comer un asado allí en Argentina, o en España, o donde sea, y sale el tema del Señor, su Señor es exactamente igual que el mío. Se llama Jesucristo, su madre se llamaba María, su padre se llamaba José, nació en un pueblecito llamado Belén de Judea, en Israel, hace 2000 años, murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre, todo es igual, todo es exactamente igual. La diferencia, repito, no está en el tema del Señor, está en otras cosas que también son de vital importancia. Por ejemplo, un buen católico, un católico como tiene que ser, pues tiene que estar sometido a una autoridad que, por ejemplo, como usted sabe bien, y ahora además es de origen argentino, como es el Papa. Ahí ya hay una diferencia bastante grande. Otra diferencia bastante grande, por ejemplo, es a la hora de confesar nuestros pecados. Yo no voy nunca a ningún hombre a contarle mis pecados, ni mi vida, ni nada. Yo voy directamente a Dios. Un buen católico tiene que ir primeramente a un confesionario y después de pedir perdón por sus pecados, según la doctrina católica, el cura lo absuelve de sus pecados, le manda una penitencia, la hace y, en principio, es lo que tiene que hacer para el perdón de sus pecados. Otra gran diferencia. Correcto, pastor, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Creemos que hay un cielo y un infierno. Un buen católico
Antiguamente, digo antiguamente y ahora le voy a decir por qué, creía que había 4 lugares a los que se podía ir una persona al morir: el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. Pero Ratzinger, el Papa Ratzinger, el que dimitió, ¿se acuerda? Él quitó la doctrina del limbo y ahora solamente hay 3 dentro de la doctrina católica: cielo, infierno y purgatorio. Es una diferencia muy grande. Es decir, la diferencia no radica en el Señor. La diferencia radica en otras muchas cosas que son de vital importancia. Por lo tanto, nos une el Señor, pero lamentablemente nos separan otras muchísimas cosas que son de vital importancia. Y otra cosa, y le dejo paso para que si usted quiere aportar o decir algo más, es lo siguiente. En el mundo de la Iglesia Católica, cuando usted entra a cualquier iglesia de España, de Argentina, de Colombia o de cualquier país del mundo, generalmente, no siempre, pero generalmente usted va a ver una cruz donde está crucificado el Señor Jesucristo en una imagen. Usted jamás va a encontrar en ninguna iglesia evangélica del mundo una cruz donde el Señor Jesucristo esté crucificado. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente creemos en la crucifixión, un hecho trascendental y de vital importancia, sino que además creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, y Él está dentro de nuestros corazones. Cuando yo era católico, yo tenía a Cristo colgado aquí en el cuello, en una pequeña cruz, en una pequeña cadenita. Hoy en día, como usted puede comprobar, yo no llevo absolutamente nada, pero lo llevo, no colgado ahora afuera, sino lo llevo dentro de mi corazón. Entonces, repito, en cuanto al Señor, hablamos de la misma persona, pero luego hay muchísimas cosas, como usted sabe perfectamente bien, que nos separan y que son las cosas que a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, son las cosas que chocan cuando uno lee la Biblia. Dice, pero ¿por qué tengo yo que creer? ¿Por qué tengo yo que practicar en cosas que mi Biblia, la palabra de mi Dios, la palabra de mi Señor, no me enseña? ¿Quién entonces las enseñó? ¿Quién las incluyó? ¿De dónde salen tantas y tantas prácticas y tradiciones que no están en la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es entonces cuando nos encontramos en reuniones como estas a muchísimos católicos que dicen, caramba, ahora me doy cuenta que mi sinceridad no estaba acertada del todo, sino que hay muchísimas cosas en las que hemos creído, porque, seamos sinceros, ¿quién llevó la religión católica a Latinoamérica? ¿Los japoneses? ¿Los árabes? ¿Los chinos? No, los españoles. Los españoles llevaron la espada y llevaron la cruz. Se llevaron la espada y dejaron la cruz. Y Latinoamérica es católica porque fueron los españoles allí, pero si hubieran ido los musulmanes, probablemente todo el cono sur de Latinoamérica, todo Centroamérica, nunca hubiera sido católica o cristiana, hubieran sido musulmanes o los budistas o los hinduistas. Es decir, que muchas veces la religión tiene que ver con aspectos culturales, no tanto con aspectos de elección personal. Yo hoy en día soy cristiano porque yo quiero ser cristiano, no porque nací en un país cristiano y porque mis padres o mis antepasados fueron cristianos, sino porque yo quiero ser cristiano. No es por imposición, es por convicción personal. Y eso lamentablemente en el catolicismo, con todo mi respeto, y usted lo sabe perfectamente bien, no se enseña. ¿Por qué? Porque en el momento en el que al niño se le mete en la pila bautismal y se le bautiza, automáticamente ya forma parte directa y activa de la Iglesia Católica, y eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Hablamos del mismo Señor, pero a la hora de la doctrina, del músculo, lo que adorna, digamos, todo el cristianismo, evidentemente hay muchísimas diferencias. Adelante, si usted quiere hablar algo más o preguntarme. Sí, cómo no. Pero eso no cambia. ¿Me escucha, pastor? Sí, señor, le escucho perfectamente. Eso no cambia mi fe hacia Dios. Yo sigo teniendo la fe misma interiormente y a mi forma de pensar. ¿Está muy mal eso? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, que no la escuché bien? Que lo que usted me cuenta que es real,
no cambia mi fe hacia el Señor. Yo tengo la fe hacia mi Señor, pensando de mi manera, equivocado o no, pero creo en mi Dios, en mi Señor, y trato de cumplir de todas maneras. Posiblemente soy un católico que tampoco soy asiduo a las misas. Bueno, lo que pasa es que usted es un católico que rompe la norma. Es decir, usted ha empleado una frase que aquí en España de hace 15 o 20 años se escucha muchísimo, muchísimo, que antiguamente nadie hablaba así. ¿Y cuál es? Bueno, yo soy católico a mi manera. ¿Pero y eso qué significa? Ser católico a mi manera. Yo pienso que usted de católico tiene muy poco. Usted tiene más de cristiano evangélico que de católico. Lo que pasa es que tiene el peso de la religión que heredó, pero realmente usted de católico tiene muy poco, porque si usted no va a misa, si usted adora solamente a Dios, usted no es idólatra, usted cree en la Biblia, en la palabra de Dios, usted no es el típico católico. Usted se parece más al resto del grupo que tenemos hoy aquí, en este grupo, que realmente a un católico, porque un católico 100% no podría hablar ni vivir su catolicismo, su cristianismo, como el que usted vive, que se parece mucho al que yo vivo. Sí, yo lo que a ver, posiblemente y seguramente lo que usted me contestó, pero supongamos que yo me paso al evangelismo, pero voy a actuar de la misma manera. No sé si me sé explicar. Yo lo siento de esa manera, no siento la necesidad de leer la Biblia o de escuchar. Sí, soy atento a muchas cosas, pero no siento esa necesidad. Y por eso no me siento menos, ni dejo de adorar al Señor y pienso en Él. Usted no tiene que pasarse al evangelismo. Usted no tiene que pasarse al evangelismo para nada. De hecho, esta reunión y los devocionales que yo hago y los programas que llevo haciendo hace tiempo del Pastor Online y todo esto, el objetivo no es sacar a la gente de la Iglesia Católica y meterlos en el evangelismo. Ese no es el objetivo. Usted no tiene que hacerse evangelista. Usted lo que tiene es que vivir más intensamente su cristianismo. Porque Cristo no era evangélico, pero tampoco era católico. Jesucristo, si tenemos que decir que era judío. Y los judíos no son ni católicos ni evangélicos. Es decir, si usted no siente la necesidad de leer la Biblia, permítame que le diga algo, es porque a lo mejor todavía al autor de la Biblia no lo conoce como debería de conocerlo. Porque usted cuando conoce al autor de la Biblia, cuando usted tiene un encuentro, una experiencia personal con el Señor Jesucristo, usted lo primero que anhela y desea es leer la palabra de su Dios y de su Señor. Es como cuando yo estaba en el ejército y le mandaba cartas a la que hoy en día es mi mujer, o ella me mandaba cartas a mí. Imagínense que yo estoy en el ejército solo y recibo cartas de mi novia y digo, no tengo ganas de leerla. Pero ¿cómo que no tienes ganas de leer la carta de tu novia? ¿Estás loco? Yo estaba todo el día esperando que llegaran las cartas de ella y me imagino que ella estaría esperando que llegaran mis cartas. Porque detrás de esa carta hay una persona, detrás de esa carta hay un amor, detrás de esa persona hay unos planes, hay un proyecto, detrás de esas cartas hay muchas cosas. Detrás de un libro que llamamos Biblia está mi Dios, está mi Señor, está mi amigo, está todo para mí. Entonces, cuando yo le conozco y le amo y le quiero honrar, yo devoro la Biblia, porque es mi Dios, es mi Señor el que me está hablando. Imagínense decir, no, yo no tenía ganas de leer nunca las cartas de mi novia. Pero ¿cómo que no tiene ganas de leer las cartas de la novia? Es una incoherencia. Entonces, a veces hay cosas que evidencian que lo que hace falta es potenciar ese encuentro, esa experiencia personal con Cristo. Y yo le aseguro que cuando usted tenga ese encuentro y esa experiencia personal con Cristo, nadie le va a tener que decir que lea la Biblia. Nadie se la va a decir. Usted la va a agarrar solo. Nadie le va a tener que decir que rece o que ore. Usted va a tener un deseo tremendo de estar siempre con su Dios. Pero es una experiencia personal que estoy plenamente convencido de que en cualquier momento la puede tener usted. Pero le felicito por su sinceridad, por su amor a Dios
y me alegro muchísimo de que haya estado con nosotros en este grupo en esta tarde. Ha sido un gusto conocerlo. Le mando un gran abrazo. Dios le bendiga grandemente. Y Igualmente para voy a dar usted, lugar ya a la pastor. última persona que me decían que era, perdón. No sé, pasa que mucho. Irma Díaz, me dicen que es la última persona que vamos a darle lugar en esta tarde. Y disculpen que nos hayamos alargado un poquito, pero si hay preguntas tenía que dedicarle tiempo. Irma está por ahí, por favor. Y disculpen a los que no le hemos dado lugar. Vamos a tener otras reuniones, si les parece, ¿sí? A ver, ¿dónde está Irma? Que no la veo. ¿Está por ahí? Abra su micrófono, Irma, para que la escuchemos bien, por favor. No se oye. Lo tiene abierto, así que hable, Irma. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora, hable fuerte que la oímos bien. Sí, bueno, quería pastor. Discúlpeme, Irma, pero se le escucha muy mal. Entonces, no se enfade con nosotros. Enfádese con la compañía telefónica, pero no conmigo. Miren, vamos a hacer algo. Yo le voy a pedir a todos los que están conectados, ¿sí? Todos los que están conectados en este momento, que oremos al Señor. Que le pidamos al Señor que nos ayude. Aquí no se trata de ser católico ni evangélico. Aquí se trata de ser cristianos, de seguir a Cristo, de vivir como Dios manda. Vaya usted a la iglesia que quiera, reúnese donde quiera. De hecho, ninguno de ustedes, fíjense lo que son las cosas, ninguno de ustedes se puede congregar con nosotros aquí en Canarias, para que se dé cuenta de que el objetivo no es atraer a la gente a nuestra iglesia para que seamos más. No, es que es imposible hacerlo. Aquí de lo que se trata es que el Señor esté con nosotros, que nosotros estemos con Él. Y hermanos, seamos sinceros, el mundo está que se cae a pedazos. El mundo está muy mal. Miren, hoy, y permítame que les comparta esta noticia, hay una cadena muy famosa de hoteles en España que se llama Riu, con R, Riu. Aquí en Canarias, esta cadena hotelera de hoteles muy buenos tiene 11 hoteles. ¿Saben cuántos cerraron hoy? ¿Saben cuántos cientos y cientos de personas hoy han perdido su puesto de trabajo? 8 hoteles. De los 11 hoteles de la cadena Riu, hoy se cerraron 8. No sabemos si se van a volver a abrir. Millones de personas están en el mundo tirándose de los pelos de la cabeza porque no saben lo que va a pasar con su vida mañana. Hemos llegado a una situación en la que olvídese de evangélico, olvídese de católico, aquí hay que agarrarse a Dios con uñas y dientes y pelearla y clamar al Señor con todo nuestro corazón para que el Señor nos ayude y guarde nuestras vidas y nuestras familias. Están cayendo la gente como moscas. Ya se están infectando niños pequeñitos. Tenemos a las puertas aquí en España algo que puede ser un caos terrible. Millones de niños y de adolescentes y de jóvenes van a comenzar en estos días las clases en el colegio. Lo que va a pasar, nadie lo sabe. Hay ricos que se están muriendo, y pobres también, y blancos, y negros, y latinos, y americanos, y católicos, y evangélicos, y ateos. Esto afecta a todo el mundo. Solamente nos queda una esperanza. No es la política, no es el deporte, no son los pastores. La única esperanza que nos queda firme, el ancla firme, es nuestro Dios. Y Él nos ha unido. No les conozco personalmente. Tal vez nunca nos conoceremos, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero aquí lo importante es que conozcamos a Dios, que dejemos a un lado nuestras diferencias, si es que las hay, y miremos solamente a lo alto, a nuestro Dios, y que Él nos guarde en esta hora tremenda que está sacudiendo a todo el mundo. No hay control en algunos países, ya no saben cuántos mueren, ya no saben cuántos son infectados.
Así que pongamos nuestra confianza en Dios, queridos hermanos y amigos. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Y dile, Señor, entra en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Me arrepiento de haber creído, de haber practicado, de haber adorado cosas que no eran de tu agrado. Pero hoy te pedimos todos, cristianos, católicos, evangélicos, da igual, hoy todos te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque todos hemos pecado. Todos estamos separados, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Unos escogieron una religión, otras otro, pero todos al final nos perdimos. Pero gloria a Dios que tú mandaste al Salvador, al camino, a la verdad y a la vida, que es Jesucristo, el Salvador del mundo, a la tierra, para que muriera por nuestros pecados y a través de su sacrificio y de su resurrección poder obtener el perdón de nuestras almas y poder experimentar el gozo de la salvación. Señor, gracias por esta reunión preciosa donde nos hemos visto las caras, donde nos hemos conocido, donde hemos oído la voz de muchos preguntando, opinando. Señor, pido una gran bendición para todos mis hermanos, para estas familias que están representadas con estos hermanos y hermanas que hoy se han juntado en esta reunión de Zoom. Señor, ayúdanos, que no te fallemos en esta hora. Aumenta nuestra fe, Señor. Aviva y despierta a tu amada iglesia y únenos con tu Espíritu Santo, Señor, para que demos testimonio al mundo en esta hora difícil en la que estamos viviendo todos los habitantes de la tierra. Ayúdanos a los cristianos, ayúdanos a nosotros como pueblo de Dios, iglesia tuya que somos, a mantenernos firmes en la fe, a no tener miedo de nada ni de nadie. Señor, y sigue obrando milagros y maravillas en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta reunión maravillosa, inolvidable que hemos tenido en este día. Bendigo a todos mis hermanos, Señor, y que tú sigas usando nuestras vidas, lo poquito que podemos aportar desde esta parte del mundo para bendecir a tanta gente. Ayúdanos, Señor, y que no haya nadie que se pierda, que no haya nadie que se condene, que no haya nadie que pierda la oportunidad y el privilegio de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Sé que ha habido problemitas con el sonido, con la imagen, con una cosa y con otra, pero gracias al Señor hemos podido celebrar esta reunión. Que Dios les bendiga. Me alegro mucho de haber estado con ustedes. Gracias a Vanessa, que ha estado arriba en el ordenador, a Anderson, nuestro hermano Armando. Hemos estado grabando esto para también que otras personas también puedan ser bendecidas. Ahora, si quieren, abran todos sus micrófonos y que el Señor les guarde y les bendiga. Yo mañana estaré por la mañana en el devocional, como siempre, a la misma hora. Y que Dios les guarde. Sigan orando por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes. Que el Señor les guarde. Pastor. Un abrazo para todos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Les aman el amor de Cristo.